Bien, buenos días, chicos. Por favor, me confirman si me escuchan. Buen día, doctor. Sí se le escucha. Sí, ya bien. Muchas gracias. Bien, entonces ahora vamos a tratar un tema referente a cómo influye la radiación solar y otras radiaciones de origen este, artificial que pueden afectar el funcionamiento de la piel eh, a lo largo y que se manifiesta con con algunos signos durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a comenzar diciendo que la luz del sol especialmente es una fuente de calor, de energía, que es muy beneficiosa para los seres humanos, ¿no? Como vemos acá, es una fuente de calor, produce la fotosíntesis en los vegetales, que es un elemento, un acto fundamental para la vida en nuestro planeta. Nos genera también la síntesis de vitamina D, tiene un efecto antidepresivo sobre las personas y también puede usarse en medicina como la fototerapia y la fotoquimioterapia, ¿no? Pero también tiene sus efectos deleterios, ¿no? Que es el tema de esta clase. Y como ustedes saben, la radiación electromagnética proveniente del Sol se va a dividir en una gran cantidad de espectros. Lo que nos interesa dentro del campo, del punto de vista biológico, es este espectro que vemos acá, ¿no? Uno conformado por una longitud de onda que va desde los 180 a los 400 nanómetros, que corresponde a la radiación ultravioleta, ¿no? Y que nosotros la percibimos por el daño que esta radiación ejerce sobre nuestra piel, que vamos a ver, vamos a estudiar en esta clase. Otra parte de esta radiación es la luz visible, ¿no? Que es la que nos permite ver los colores, ¿no? La percibimos por medio de nuestro órgano de la vista. Y la otra es la radiación infrarroja, que nosotros la podemos percibir por el calor que se emana del sol, ¿no? Entonces, la radiación infrarroja la percibimos por el calor. Entonces, de esta radiación que proviene del sol, se dice que la luz infrarroja va a atravesar la capa de ozono, ¿no? La luz visible igual. Y sin embargo, la radiación ultravioleta se va a dividir en tres subgrupos. Uno, la radiación ultravioleta del tipo C, que es detenida por la capa de ozono. La luz ultravioleta del tipo B, que pasa la capa de ozono en un 5% de la totalidad que se emite del sol. Y la radiación ultravioleta del tipo A, que atraviesa la capa de ozono en un 95%. Como ustedes saben, últimamente se ha visto un problema a nivel mundial que es la disminución de la capa de ozono, ¿no? Entonces, esto ha generado un aumento progresivo de las enfermedades de la piel relacionadas con esta radiación proveniente del sol. Y en nuestro medio, en nuestro Perú, tenemos un mapa, este mapa es del año 2000, miren, ¿no? Y en esa época había bastante problema con respecto a la radiación solar, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que los puntos rojos son lugares donde se recibe una radiación solar muy alta, ¿no? Y los puntos amarillos es una radiación solar de moderada a alta. Entonces, por eso la importancia de la protección, como vamos a ver posteriormente, ante la radiación solar. Una vez llegada la radiación solar a nuestra superficie cutánea, los diferentes espectros luminosos van a tener diferente grado de penetración. Es así que la radiación ultravioleta del tipo B va a llegar a la capa basal de la epidermis, la UVA va a atravesar esta capa basal y va a llegar a la dermis, y la luz visible y la radiación infrarroja van a ser mucho más penetrantes y van a llegar incluso hasta la hipodermis, hasta la capa grasosa de nuestra piel va a llegar este tipo de radiación. Esto es importante porque los efectos que producen sobre la piel
van a determinar las diferentes manifestaciones, ¿no? Es así que la radiación ultravioleta del tipo B está más relacionada con las manchas solares o los cánceres cutáneos, y también la luz ultravioleta del tipo A va a estar más relacionada con alteraciones en esta parte, ¿no? Con las fibras colágenas, las fibras elásticas, que van a ser alteradas por esta radiación y van a generar laxitud, que se van a manifestar con las arrugas que son propias del daño solar, como lo vamos a ver posteriormente. Estos factores de la radiación solar van a estar influenciados por muchos factores, ¿no? Como son los ambientales. Es así que la altitud incrementa entre un 10 a 12% por cada 1000 metros que ascendemos nosotros a nivel del mar, ¿no? Es así que, por ejemplo, si vamos a la sierra, ascendemos a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener un incremento del 10 al 12% comparado con la radiación solar que nosotros podemos recibir a nivel del mar. También influye bastante la oblicuidad de la radiación. Esto está relacionado con la hora del día, ¿no? Durante la mañana, por ejemplo, los rayos solares llegan en forma más oblicua sobre la superficie terrestre, ¿no? Y al mediodía estos rayos solares son mucho más perpendiculares, ¿no? Influyen con más potencia sobre la superficie del planeta. Otra cosa que influye y relacionada también con la oblicuidad de la radiación es la latitud. A medida que nosotros nos alejamos de la línea ecuatorial, vamos a recibir una radiación más oblicua, y eso se entiende que es una radiación de menor energía. El clima, las nubes y la humedad absorben las radiaciones, ¿no? Pero también hay otros factores que inciden sobre todo en la reflexión de la luz. Es así que la nieve refleja el 85% de la radiación solar que llega a la Tierra, la arena seca en un 17%, el agua en un 5%, la hierba en un 3% y el asfalto, como vemos acá, en un 2%. Las características de las radiaciones ultravioletas del tipo C, por ejemplo, son germicidas y eritematógenos, ¿no? Afortunadamente, estas radiaciones, como hemos visto anteriormente, no atraviesan la capa de ozono y no llegan a la superficie de la Tierra, ¿no? Porque si llegaran, estos rayos solares son incompatibles con la vida. Entonces no hubiera vida si es que no hubiera capa de ozono que impida el paso de esta radiación ultravioleta del tipo C. La radiación ultravioleta del tipo B representa el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra y produce un enrojecimiento en la piel, un bronceado persistente que lo vamos a estudiar posteriormente, genera la vitamina D mediante su fotosíntesis, pero produce también el fotoenvejecimiento, la degeneración actínica de la piel y la fotocarcinogénesis, la generación de cánceres en la superficie cutánea. Una característica importante es que esta radiación ultravioleta no atraviesa los vidrios de las ventanas, entonces los vidrios de las ventanas pueden ejercer un efecto protector ante este tipo de radiación. Por otro lado, la luz ultravioleta del tipo A representa el 95% de toda la radiación que llega a la Tierra, con referente a la radiación ultravioleta. Sus efectos son menos intensos, pero potencian los efectos de la radiación ultravioleta del tipo B. Produce una pigmentación transitoria, reacciones de fotosensibilidad, también tiene una capacidad eritogénica y carcinogénica, aunque no tan intensa como la luz ultravioleta del tipo B, y también produce el fotoenvejecimiento y también eventos inmunológicos sobre la superficie cutánea. Es así que todos estos efectos que naturalmente la luz del sol y radiaciones artificiales producen sobre la superficie cutánea son estudiados por una
parte de la biología a la que llamamos la fotobiología. Esta se define en el en el punto de vista dermatológico como una ciencia que estudia los cambios biológicos en la piel por efecto de la radiación no ionizante visible, ultravioleta y también la infrarroja, que es emanada a partir del sol. Estos efectos van a ser de dos tipos. Unos, los agudos, que se producen en un tiempo relativamente corto y generalmente por una sola exposición al sol, ¿no? Estos se dividen a su vez en precoces, ¿no? Como nosotros debemos haberlo experimentado, tenemos cuando nos exponemos al sol un efecto calórico, una sensación calórica, se genera la síntesis de la vitamina D, ¿no? Pigmentación inmediata es lo que se produce por estos procesos agudos precoces, ¿no? Acción antidepresiva, pero produce también una pérdida de la inmunovigilancia y produce un eritema actínico o solar, ¿no? Es decir, que produce un enrojecimiento en la superficie cutánea. Dentro de los agudos, también encontramos otros efectos que son los tardíos, que es una pigmentación tardía o bronceado y una hiperplasia epidérmica, ¿no? Un engrosamiento de la piel. Dentro de los cambios crónicos sobre la piel vamos a encontrar el fotoenvejecimiento o dermatoheliosis y también la generación de cánceres a nivel de la superficie cutánea. Entonces, el sol o los rayos solares, cuando inciden sobre la piel, vamos a encontrar que produce una lesión celular directa, ¿no? Que a su vez genera una alteración inmunológica y es absorbido por unas moléculas a las que denominados cromóforos, ¿no? Entonces esas moléculas son las que absorben la radiación solar y dentro de ellos el más importante es el ADN, ¿no? Justamente porque el ADN es la molécula que se va a alterar de tal manera que va a generar los cambios producidos por la radiación solar, ¿no? Entonces, en el ADN va a haber una incidencia de la luz del sol sobre las bases pirimídicas, ¿no? Que va a generar una descomposición de estas bases, generando los dímeros, ciclobutano y productos de hidratación y generación también de radicales libres, ¿no? Estos son un efecto que va a generar todos estos compuestos que van a generar a su vez el daño del ADN, produciendo la carcinogénesis o el fotoenvejecimiento. Uno de las manifestaciones de la radiación solar es la quemadura solar, ¿no? Todos de repente lo hemos experimentado, ¿no? Cuando nos exponemos por un tiempo relativamente largo al sol, vamos a manifestar estas características, ¿no? Que es un eritema brillante en las zonas donde nosotros nos exponemos al sol, ¿no? Es decir, que va a generarse en las zonas donde hay la incidencia de los rayos solares sobre la superficie cutánea, ¿no? Produce prurito, ardencia o dolor, ¿no? Y en los casos severos presentan incluso vesículas o ampollas, ¿no? Entonces es una manifestación clínica de la radiación solar que es la denominada la quemadura solar. Esta quemadura solar va a ser generada entonces por la incidencia de la radiación ultravioleta del tipo A o del tipo B, ¿no? Y se genera como una lesión celular y molecular en la superficie cutánea que va a dar signos de inflamación, ¿no? Manifestados como prurito, eritema, edema, vesículas o ampollas, ¿no? Y que se resuelven posteriormente con una descamación y una pigmentación sobre la superficie cutánea. Una característica de esta quemadura solar es que se inicia entre las 3 a 4 horas después de la exposición y dura de 4 a 6 días, ¿no? 4 a 6 días es que tenemos estos síntomas generalmente de prurito y eritema sobre la superficie cutánea. Cuando esta quemadura producida por el sol
es muy intensa, va a haber una liberación de otros compuestos, como las citocinas, las prostaglandinas y los mediadores de la inflamación, que van a generar incluso síntomas sistémicos, como malestar general, fiebre, cefalea o incluso también vómitos, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones pueden ser observadas en esta quemadura solar, dependiendo bastante por la incidencia, la cantidad de radiación solar y el daño que se produce en la superficie cutánea por estas radiaciones solares. El tratamiento de la quemadura solar fundamentalmente es la profilaxis, ¿no? Con medidas de protección, evitar la exposición al sol o usar métodos protectores sobre la superficie cutánea. Se pueden utilizar también vendajes húmedos y fríos para refrescar esa inflamación que se produce. Aplicación de corticoides tópicos también es otra medida para justamente disminuir el grado de inflamación o eritema que se puede presentar en la superficie cutánea, y también se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos por vía oral. Esta quemadura solar está relacionada también con el tipo de piel, ¿no? Hay una clasificación de los fototipos cutáneos que van desde el 1 al 6, ¿no? Esto se relaciona más que todo por la pigmentación que podemos tener en nuestra superficie cutánea. Es así que tenemos el fototipo 1, que es representado por las personas que tienen la piel muy blanca, ¿no? Por ejemplo, los habitantes del norte de Europa son los, las personas más blancas que existen en el planeta y que son los representantes de este fototipo tipo 1, ¿no? Y en este caso, la superficie cutánea siempre se quema y nunca se pigmenta, ¿no? Entonces, esa es la característica de las personas que tienen la piel blanca. Si nosotros avanzamos en los niveles o los tipos, fototipos cutáneos, vamos a encontrar un aumento de la pigmentación, ¿no? Es así que el fototipo tipo 4, por ejemplo, son personas que cuando se exponen al sol nunca se queman, pero siempre se pigmentan, ¿no? Entonces, esto se relaciona con el grado de pigmentación que nosotros podamos tener en la piel y que se relaciona también con el grado de protección natural que se ejerce este tipo de piel, ¿no? Es así que la piel blanca es más sensible a la radiación solar, tiene más problemas relacionados con la radiación proveniente del sol, y las personas de piel oscura tienen mayor protección ante la radiación solar, ¿no? Esto no quiere decir que las personas de piel oscura van a ser indemnes a la radiación solar. También se produce en ellos un daño a nivel de la piel por la radiación solar, pero en menos proporción que las personas de piel blanca. Hay un concepto que se llama la dosis mínima eritematosa, que se dice que es la dosis mínima de exposición a una radiación que determina un eritema bien definido a las 24 horas, ¿no? Depende, como ya lo hemos dicho, por el fototipo cutáneo, ¿no? Personas más blancas tienen una dosis eritematosa mínima menor que las personas de piel oscura, y es usado este concepto en estudios diagnósticos de las diversas dermatosis. Otra manifestación de la radiación solar es el bronceado, ¿no? La pigmentación que esta radiación produce en la superficie cutánea. Vamos a tener en este caso dos tipos de bronceado. Uno llamado bronceado inmediato, que está producido por la radiación ultravioleta del tipo A fundamentalmente, y genera una coloración grisácea en la superficie cutánea segundos después de la exposición solar. Es decir, que es una pigmentación bastante rápida, por lo que se llama inmediata, ¿no? Dura unas horas nada más y se produce en este caso por fotooxidación de la melanina.
Como ustedes saben, la melanina es un compuesto que genera la coloración de la piel. Entonces hay una alteración en su composición química que va a generar esta coloración grisácea. El bronceado diferido va a ser producido fundamentalmente por la radiación ultravioleta del tipo B, ¿no? Esta es una tonalidad cobriza o marrón que se inicia después de 24 a 72 horas de la exposición, ¿no? En este caso es más duradera que la inmediata, ¿no? Durando días o semanas y se produce en este caso por la síntesis de melanina. Es decir, que hay una mayor producción de la melanina en la superficie cutánea que va a generar este tipo de bronceado al que nosotros denominamos el bronceado diferido. Otra manifestación de la radiación solar sobre la piel es el fotoenvejecimiento, ¿no? Que es el daño que se produce en la piel por un efecto acumulativo de la radiación solar y que alteran el ADN y sobre todo las proteínas estructurales de la piel, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, dentro en nuestra dermis encontramos unas fibras que son las fibras elásticas, las fibras colágenas, ¿no? Que van a dar mayor fijeza a nuestra superficie cutánea y que al ser alteradas vamos a ver que hay una mayor laxitud en la piel debido a la radiación solar mediante este efecto al que llamamos el fotoenvejecimiento, ¿no? Entonces va a ser manifestada por arrugas finas, ¿no? Presencias de las arañas vasculares, ¿no? O telangiectasias sobre la superficie cutánea. Va a haber entonces, como ya les dije, la laxitud y pérdida de elasticidad cutánea, una coloración amarillenta y una pigmentación irregular, ¿no? Y aparición también de comedones, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones son producidas por la radiación solar y en este proceso llamado fotoenvejecimiento. Cuando los daños son más severos, vamos a encontrar lo que se denomina el cutis romboidales de la nuca, ¿no? Y una elastosis nodular con quistes y comedones de Fabre-Rocuchot. Entonces aquí tenemos una foto comparativa donde vemos las arrugas finas, ¿no? Sobre la superficie cutánea que son generadas por esta radiación, ¿no? Produciendo estas manifestaciones clínicas, ¿no? Como saben ustedes, el envejecimiento de la piel está relacionado con la edad, pero también está relacionado con la exposición a radiaciones solares. Otra manifestación clínica son estas manchas, ¿no? Irregulares, ¿no? Sobre la superficie cutánea, máculas pigmentadas en este caso, de estas características, ¿no? Redondeadas, más o menos redondeadas, y a lo que nosotros llamamos el léntigo solar, ¿no? Es un daño producido también por la radiación solar sobre la superficie cutánea. También, como ya lo dijimos, genera una pérdida de la elasticidad, ¿no? Generando una alteración en la apariencia de las personas y la presencia también de las telangiectasias, ¿no? Que son lesiones vasculares en la superficie de la piel. También va a haber la aparición de comedones, ¿no? Como vemos acá en esta foto, que son producidos por un daño solar en la piel. Como ya lo dijimos, cuando el daño es muy intenso, vamos a tener lo que llamamos el cutis romboidales, ¿no? Justamente porque se presentan estas figuras geométricas en forma de rombo, caracterizadas o delimitadas por arrugas bastante profundas, ¿no? Generalmente en zonas de mucha exposición solar. Por ejemplo, acá en nuestro medio tenemos personas que se exponen al sol en forma constante, como son los agricultores o los pescadores, y que generan, en este caso, en su superficie cutánea, estas manifestaciones cutáneas en forma de rombo, ¿no? Acá, por ejemplo, también esta forma de rombo
en el antebrazo de la persona, ¿no? Que está delimitada entonces por estas arrugas bastante profundas y que dan estas figuras geométricas en forma de rombo. También otra manifestación clínica de una exposición severa al sol es los quistes, ¿no? Como vemos acá, agrupados en una zona determinada de la piel, a los que denominamos quistes de Fabry y Rokuchov, ¿no? Entonces, hay un síndrome llamado síndrome de Fabry-Rokuchov que describe este tipo de lesiones sobre la superficie cutánea y producidas también por el daño solar. Entonces, como hemos visto hasta acá, estos efectos son producidos por el sol en todas las personas, ¿no? Todas las personas que se exponen al sol van a tener estas manifestaciones, ¿no? La pigmentación, la presencia de comedones, ¿no? O la presencia de estas manifestaciones que son el cutis rhomboidalis, ¿no? Que se presenta por efecto de el sol sobre la superficie cutánea de todos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de manifestaciones clínicas que son de naturaleza patológica, ¿no? Y este campo de manifestaciones clínicas es estudiado por la fotodermatosis, ¿no? Entonces, estas son manifestaciones clínicas anormales a la radiación solar, particularmente a la radiación ultravioleta, a la luz visible y a la luz infrarroja, ¿no? Provenientes del sol, ya sea como única causa o como un factor agravante de una dermatosis previa, ¿no? Y que se manifiesta como procesos inflamatorios. Los tipos de fotodermatosis son uno, los inducidos por agentes químicos, otros producidos en forma idiopática o mediadas inmunológicamente. También hay unas manifestaciones dadas por defectos en la reparación del ADN y también otro grupo que son las representantes de fotodermatosis fotoagravadas, es decir, condiciones de la persona que van a ser agravadas por la exposición al sol. Dentro de las inducidas por agentes químicos, ¿no? Son interacciones de la radiación solar mediadas por una sustancia química y que se van a manifestar como, que van a ser manifestaciones de tipo exógenas, ¿no? Que son percibidas como fototoxicidad o fotoalergia, o también por la presencia de factores sensibilizantes endógenos, que son, como, por ejemplo, la porfiria cutánea, ¿no? Dentro de las fotodermatosis inducidas por agentes químicos exógenos o externos, vamos a tener unas reacciones que son reacciones de fototoxicidad que no depende de un mecanismo inmunológico, ¿no? Y que está dado por un grupo que son las fotodinámicas, que son las que requieren oxígeno en su producción, y las no fotodinámicas, que no requieren oxígeno para que se produzcan este tipo de radiaciones. Y por otro lado, las reacciones fotoalérgicas, ¿no? Esto más o menos tiene una similitud con las dermatitis de contacto también, ¿no? Tenemos dermatitis de contacto irritativas, por ejemplo, que en este caso estarían más o menos relacionadas con como las reacciones fototóxicas, y las dermatitis de contacto alérgicas, ¿no? Que tenían cierta similitud con las reacciones fotoalérgicas, ¿no? Entonces, tenemos algunos agentes químicos exógenos que van a producir este tipo de reacciones, ¿no? Unos, los tópicos, como los cosméticos, por ejemplo, sustancias que nos ponemos en la superficie cutánea y que de alguna forma van a potenciar los efectos de la radiación solar y van a generar ciertas manifestaciones clínicas. Igualmente, los medicamentos tópicos o también sustancias vegetales a los que llamamos los oralenos, que van a potenciar
la acción de la radiación solar sobre la superficie cutánea y van a dar, como vamos a ver posteriormente, ciertas manifestaciones clínicas. Agentes sistémicos, vamos a encontrar los fármacos que podemos ingerir, como las sulfatiacidas, las tiacidas, las fenotiacidas, las tetraciclinas, que es bastante importante tenerlas en cuenta porque en dermatología lo utilizamos bastante en el tratamiento del acné, por ejemplo, ¿no? Entonces, las características de las reacciones fototóxicas, vamos a ver que son las más frecuentes en relación a las fotoalérgicas, ¿no? Y tiene mayor prevalencia en ancianos. Produce un daño celular directo, no inmunológico, no intervienen mecanismos inmunológicos en este caso, pero requiere de grandes dosis de radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Puede variar de un individuo a otro dependiendo de las diferencias en la absorción, metabolismo, el grado de pigmentación y también el grosor de la piel. Y además también de un factor genético que va a ser mayor o menor sensible a la persona ante la radiación solar, ¿no? El cuadro clínico de este tipo de reacciones fototóxicas, vamos a observar en este caso eritema que se presenta en minutos o horas y que posteriormente va a dejar esta pigmentación, ¿no? Como manifestación clínica de este tipo de reacciones fototóxicas. Se caracteriza por la presencia de un dolor tipo urente, ¿no? Un ardor, un edema y la formación ocasional de vesículas o ampollas, ¿no? Se resuelve entonces, como ya les dije, con estas pigmentaciones sobre la piel dañada, ¿no? O afectada por el sol en unas 72 a 96 horas, ¿no? Y una característica muy importante para diferenciarlo de otras manifestaciones clínicas de otras reacciones a la luz del sol es que se elimina a zonas fotoexpuestas, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Una pigmentación sobre la superficie cutánea donde se ve claramente la delimitación entre la piel afectada, ¿no? Y la piel indemne, ¿no? Esta, por ejemplo, es una fototoxia por administración de soralenos, ¿no? Sustancias vegetales que se untan en la piel y con la exposición al sol van a dar primero el enrojecimiento de la piel y posteriormente estas pigmentaciones, ¿no? Aquí otra pigmentación sobre la piel, ¿no? En este caso, por la aplicación de un perfume que contiene el aceite de bergamota, ¿no? El aceite de bergamota, la bergamota es un fruto cítrico, ¿no? Que crece en las islas del Pacífico Sur, que es parecido al limón y que tiene una fragancia bastante deliciosa, ¿no? Es la que se utilizaba anteriormente en la elaboración de las colonias cítricas, ¿no? Y que se vio que producía esta fotosensibilidad cutánea, ¿no? Personas que se aplicaban estas colonias cítricas que posteriormente se exponían al sol, generaban en su piel este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Primero el eritema y que posteriormente se presentaban como una pigmentación. Un hecho bastante importante es el que vemos acá en la foto, ¿no? La fitofotodermatosis. Esto es una manifestación clínica dada por la acción de los oralenos, que son, como ya les dije, sustancias vegetales que en la superficie cutánea van a generar una fotosensibilidad en la piel y cuando uno se expone asociado al contacto con estas sustancias vegetales, vamos a tener estas manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando son muy severas, vamos a encontrar la presencia de vesículas o ampollas sobre la superficie cutánea, pero lo más frecuente es un eritema marcado en las zonas expuestas, ¿no? Y que posteriormente van a generar este tipo de máculas, ¿no? En la superficie cutánea como un efecto evolutivo de esta fotodermatosis, no producida en este caso por sustancias vegetales a lo que nosotros llamamos la fotofitodermatosis, ¿no? Dentro de estas sustancias vegetales
bastante frecuentes es, por ejemplo, la ruda. Se ve ocasionalmente, por ejemplo, en Año Nuevo, este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Personas que en la noche del Año Nuevo, por ejemplo, para supuestamente llamar a la suerte, se untan sobre la piel la ruda, ¿no? Y posteriormente, al día siguiente, se van a la playa, se exponen al sol y van a generar este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Relacionadas entonces con un elemento vegetal y una exposición solar, ¿no? Es la fotodermatosis, a la que nosotros también podemos llamar la dermatitis de Berloqué, ¿no? Entonces, es una manifestación de este tipo de radiación relacionado, como ya les dije, con una sustancia vegetal. Y puede ser en general cualquier tipo de vegetal, ¿no? Por ejemplo, el higo, ¿no? O cualquier otra planta que va a estar en contacto con la piel, va a producir una fotosensibilidad y con la exposición al sol va a tener estas manifestaciones clínicas. Cuando se ingiere algún producto, entonces vamos a tener una fotodermatosis inducida por agentes químicos sistémicos, ¿no? Como vemos acá, personas que en este caso ha recibido como tratamiento con indometacina, ¿no? Y ha generado estas pigmentaciones y ampollas en la superficie cutánea relacionadas con este fármaco, ¿no? Es el diagnóstico en este caso vamos a hacerlo mediante el cuadro clínico, no una historia clínica, antecedentes de ingesta de algún medicamento y también con una prueba diagnóstica a la que nosotros llamamos el fotoparche. Acá, por ejemplo, una persona que ha recibido un tratamiento con doxiciclina y que se ha expuesto al sol y ha generado este tipo de reacciones sobre la superficie cutánea. En este caso, un elemento sistémico, un producto sistémico que ha generado esta reacción donde se ve claramente la delimitación entre la piel sana con la piel irritada, delimitada probablemente por el uso de anteojos, ¿no? Que ha generado una protección en esta parte de las zonas periorbiculares, ¿no? Y que se ve claramente, como les digo, la diferencia entre la piel afectada de la piel sana. Otro tipo de manifestaciones son producidas por las fotoalergias, ¿no? En este caso, si la comparamos con las reacciones fototóxicas, son menos frecuentes, ¿no? Son menos frecuentes en este caso, y está causada por la producción de radicales libres capaces de inducir la sensibilización, ¿no? En este caso requiere menor dosis de radiación, ¿no? Comparadas con las reacciones fototóxicas y se relacionan con una fotosensibilización previa, ¿no? Igual que en la dermatitis de contacto alérgicas, ¿no? Hay que tener una sensibilización previa con un alergeno, ¿no? En este caso, una sensibilización previa ante la radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Porque hay una reacción alérgica inmunológica del tipo 4, ¿no? O hipersensibilidad retardada que se manifiesta después de 24 a 48 horas de la exposición al sol. El cuadro clínico de las reacciones fotoalérgicas son bastante variadas. Puede verse desde lesiones tipo urticaria hasta pápulas, ¿no? Tipo granitos y placas que pueden ser eczematosas y cursar con un prurito intenso, ¿no? Entonces es una reacción alérgica producida por la radiación solar en este caso. Se distribuye en zonas fotoexpuestas, pero también pueden presentarse en zonas no fotoexpuestas, ¿no? Es un elemento, una característica que nos va a poder diferenciar también entre una reacción fotoalérgica de una reacción fototóxica, ¿no? La fototóxica, como lo hemos descrito, se respeta las superficies cutáneas cubiertas, en este caso no, ¿no? En la reacción fotoalérgica vamos a ver que puede haber un compromiso también en los lugares que no han sido fotoexpuestos, ¿no? El cuadro
el diagnóstico se hace mediante el cuadro clínico y las pruebas de fototest y fotoparche, ¿no? ¿Qué son estas pruebas? El fototest es la aplicación de fuentes artificiales de radiación sobre la superficie cutánea y con esto vamos a determinar la dosis mínima del eritema, ¿no? Es decir, la sensibilidad de la superficie cutánea ante las radiaciones, ¿no? Esto se hace para fines diagnósticos, como ya lo hemos descrito anteriormente, y valora el grado y el tipo de eritema inducido por la radiación ultravioleta del tipo A o el tipo B, o también la luz visible, ¿no? Entonces, es la aplicación de una fuente de luz y la observación de la reacción que puede tener la superficie cutánea ante este hecho. Otra prueba que se utiliza en el diagnóstico de este tipo de patologías es la que nosotros denominamos el fotoparche, ¿no? Es la aplicación de parches embebidos en una sustancia en la que se sospecha que es la fotosensibilizante, ¿no? Esto se aplica en pares, ¿no? Es decir, que en dos parches, por ejemplo, tienen el mismo compuesto, ¿no? Del que se sospecha que puede estar produciendo algún tipo de reacción sobre la superficie cutánea, ¿no? Entonces, en uno de ellos se aplica la radiación ultravioleta y se compara con el que no recibe la radiación ultravioleta. En este caso, mediante este método vamos a determinar el fotoalergeno implicado, ¿no? Vamos a determinar si la asociación de una determinada sustancia con la radiación solar, en este caso, o radiación ultravioleta del tipo A, va a generar algún tipo de reacción sobre la superficie cutánea. Y esta prueba nos sirve para confirmar el diagnóstico fundamentalmente de una fotoalergia, ¿no? Entonces, cuando tenemos que usar o diagnosticar una fotoalergia, vamos a utilizar esta prueba denominada el fotoparche. Otro grupo de fotodermatosis son las inducidas por agentes químicos endógenos, ¿no? Como por ejemplo tenemos un cuadro característico que es la porfiria cutánea, ¿no? Es un error congénito o adquirido del metabolismo de las porfirinas, ¿no? Y se genera en este caso un déficit de la actividad del uroporfirinógeno descarboxilasa que interviene en la formación del grupo E de la hemoglobina y de la mioglobina, ¿no? Entonces vamos a ver una alteración en el metabolismo, en este caso en el organismo, y que genera una acumulación de porfirinas altamente carboxiladas en el hígado, es decir, que hay una afección hepática, en la médula ósea, se manifiesta también, como vamos a ver posteriormente, en la piel, pero también en el plasma y en la orina, ¿no? El inicio es gradual y se da entre los 30 a 50 años de edad. El cuadro clínico de la porfiria cutánea está representado por la presencia de vesículas o ampollas en zonas expuestas al sol, mayormente en manos, pies, nariz, frente, y que se relaciona también por traumatismos ligeros relacionados con la fragilidad cutánea y también con la fotosensibilidad, ¿no? Entonces, vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Lo más llamativo es lo que vemos acá, esta pigmentación violácea alrededor de los ojos, ¿no? En los párpados, que dan la apariencia de un insecto, ¿no? Es por eso que se le denomina el signo del heliotropo, ¿no? Entonces acá vemos estas manifestaciones violáceas que dan estas características clínicas. Otra manifestación clínica de la porfiria cutánea es la hipermelanosis difusa o pigmentación de la piel, ¿no? En zonas expuestas relacionadas justamente con la radiación solar y también la presencia de vellos en estas zonas, ¿no? La hipertricosis facial. Entonces, es otra característica de la porfiria cutánea. Este cuadro clínico, cuando desaparece, va a dejar unas cicatrices atróficas
de coloración rosada. Como vemos acá en la foto, vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Es necesario en este caso hacer algunas pruebas de laboratorio que nos van a confirmar el diagnóstico de la porfiria cutánea. Una, la porfirina presente en orina, heces y plasma, un hierro sérico elevado, pruebas de función hepática alteradas justamente por su afectación al hígado, hemograma con recuento plaquetario, ¿no? Que va a estar también disminuido en este caso. El perfil de coagulación va a estar elevado y una ecografía abdominal nos va a demostrar un aumento de la ecogenicidad hepática, ¿no? Hay un elemento que se usa en dermatología que es la luz de Wood. Es una luz de coloración violeta y que en este caso, si nosotros exponemos muestras de orina de los pacientes con porfiria cutánea tarda, vamos a encontrar una fluorescencia roja, ¿no? Entonces, un enrojecimiento ante la luz de Wood de la orina va a ser también un indicativo diagnóstico de la porfiria cutánea. El tratamiento, como todo este grupo de patologías, va a ser la protección de las radiaciones solares, abstenerse el consumo de alcohol y también de fármacos que se metabolicen en el hígado, ¿no? Entonces es una manifestación o un elemento que debemos tener en cuenta en el tratamiento de la porfiria cutánea. Y el tratamiento farmacológico es a base de cloroquina, ¿no? Que es el tratamiento de elección. Ocasionalmente, por el alto contenido de hierro en la sangre, es necesario incluso hacer sangrías, ¿no? Justamente para eliminar este tipo de manifestación por el aumento de hierro en la sangre. Hay otro grupo, como lo vimos anteriormente, de fotodermatosis, que son las representadas o denominadas idiopáticas o mediadas inmunológicamente. Estas van a estar representadas, como vemos en la diapositiva, por una urticaria solar idiopática, una erupción polimorfa lumínica, un hidrobaciniforme, dermatitis crónica, ¿no? Llamado también rediculoide actínico, y un prurigo actínico. Entonces, la urticaria solar va a ser un cuadro clínico donde va a haber una reacción de hipersensibilidad del tipo 1, ¿no? Como saben ustedes, ese tipo de reacciones de hipersensibilidad son aquellas que se presentan en forma rápida en la superficie cutánea, ¿no? Como dice acá la diapositiva, en unos 5 a 10 minutos de la exposición solar vamos a ver la presencia de las manifestaciones clínicas de la urticaria solar idiopática, ¿no? Y también desaparecen rápido, ¿no? En 1 o 2 horas esta urticaria solar idiopática va a desaparecer, ¿no? Y se da debido a la exposición a la radiación ultravioleta del tipo A, la luz infrarroja, pero también influye en este problema de la urticaria solar idiopática la luz visible. Entonces va a ser un espectro bastante amplio el que va a generar este tipo de manifestación clínica. El cuadro clínico va a estar dado por la presencia de máculas y pápulas eritematosas, pruriginosas, ¿no? Es una característica bastante importante justamente por el nombre de urticaria solar, ¿no? Hay bastante prurito en la superficie cutánea y que progresan hacia los abones, ¿no? Entonces, manchas o máculas eritematosas que generan posteriormente los abones en la superficie cutánea. Y se localiza solamente en las zonas expuestas, ¿no? Entonces, es una característica que nos va a ayudar para el diagnóstico de esta urticaria solar idiopática. El tratamiento, igualmente, la profilaxis con filtros solares, antihistamínicos, ¿no? Justamente por la manifestación clínica del prurito, los antimaláricos como la cloroquina que vimos anteriormente, también son elementos que pueden utilizarse en el tratamiento de estas urticarias. Igualmente la ciprosporina, el metotrexate, medicamentos
biológicos como el omacilumab y la fototerapia con PUVA, ¿no? Este es un procedimiento donde se utiliza elementos del tipo fotosensibilizantes que van a ser expuestos posteriormente a la radiación ultravioleta del tipo A y que van a producir a lo largo del tratamiento una desensibilización ante la radiación solar, ¿no? Que es un elemento bastante importante en el uso, en este caso, de la urticaria solar idiopática. Otra manifestación clínica es la erupción polimorfa lumínica, ¿no? Entonces, esta es una fotodermatosis idiopática de hipersensibilidad por antígenos endógenos y fotoinducidos, ¿no? Entonces va a haber sustancias que están dentro de la piel, ¿no? Y que van a generar esta erupción polimorfa lumínica. Es una respuesta retardada, es decir, que va a manifestarse después de cierto tiempo, ¿no? Y generada por la radiación ultravioleta del tipo A, pero que es más frecuente su presencia por la, por la incidencia de la luz ultravioleta del tipo B. Es bastante importante porque afecta a una gran proporción de la población, ¿no? Como vemos acá, afecta más o menos al 20% de toda la población y se presenta frecuentemente en la segunda a tercera década de la vida y afecta más a mujeres jóvenes en una proporción de 4:1. El cuadro clínico va a estar caracterizado por una gran variedad de lesiones, pero en una sola persona se presenta una sola lesión. Es decir, que de una persona a otra puede haber diferentes formas de manifestación clínica, pero en cada una de ellas, cuando se presenta, va a haber solamente una manifestación característica en la superficie cutánea, ¿no? Se puede presentar en este caso la presencia de maculopápulas eritematosas o incluso también, como vemos acá, la presencia de vesículas que a veces confluyen, ¿no? Se unen y forman placas extensas de estas erupciones denominadas erupción polimorfa lumínica. Aparecen, como ya lo dijimos, ¿no? En una forma un poco tardía, entre las 18 a 24 horas después de la exposición directa o a través del vidrio. Es decir, como vimos anteriormente, el vidrio es un elemento que detiene la radiación ultravioleta del tipo B. En este caso, este hecho nos confirma de que la radiación ultravioleta es producida, en este caso, por la radiación del tipo ultravioleta del tipo A también, ¿no? Entonces van a estar las dos tipos de radiaciones inmersos en la generación de este tipo de erupción polimorfa lumínica. Ocasionalmente vamos a encontrar prurito minutos después de la exposición y puede persistir durante 7 a 10 días, pero cuando desaparecen no dejan ninguna cicatriz sobre la superficie cutánea, ¿no? Hay una forma especial de este tipo de erupción polimorfa lumínica, ¿no? Que se manifiesta con un tipo de acné al que se le denomina el acné de Mallorca, ¿no? Que es un acné relacionado justamente con la radiación solar. El diagnóstico se confirma con pruebas de provocación, con el fototest, y el tratamiento igualmente, la profilaxis con filtros solares, los corticoides tópicos, ¿no? Para eliminar el eritema y el prurito, la pubaterapia, ¿no? A través de técnicas de sensibilización asociadas con corticoides orales y los beta-carotenos o también los antimaláricos son elementos importantes en el tratamiento. Otro cuadro relacionado con la asociación ante la exposición a la radiación solar es el hidroa baciniforme, ¿no? Es un cuadro producido fundamentalmente por la radiación ultravioleta del tipo B, pero puede haber también una participación en esta patología de la radiación ultravioleta del tipo A.
es poco frecuente y se inicia generalmente en la infancia y desaparece en la adolescencia, ¿no? Y tiene mayor frecuencia, en este caso, en hombres. El cuadro clínico de la hidroba siniforme va a ser la presencia de vesículas de contenido sanguinolento o hemorrágico y que se distribuyen fundamentalmente en las zonas fotoexpuestas, ¿no? Como vemos acá, en la cara es un lugar que es bastante frecuente la presencia de estas lesiones del hidroa basiniforme. Pero el problema es que cuando curan estas lesiones van a dejar cicatrices, ¿no? El diagnóstico diferencial es a través de una porfiria o un lupus eritematoso, que son también cuadros clínicos que van a manifestarse con estas lesiones características del hidroa basiniforme, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos las vesículas de contenido hemorrágico y las cicatrices que ha dejado en la superficie cutánea lesiones que han aparecido con anterioridad, ¿no? Entonces, las lesiones cuando curan van a dejar este tipo de manifestaciones en la piel, ¿no? Las cicatrices características. Acá, en zonas expuestas, ¿no? Fotoexpuestas, como los antebrazos, donde vemos incluso una lesión crónica que ha producido un engrosamiento o liquenificación en la superficie cutánea. El tratamiento del hidroa basiniforme va a ser también mediante la fotoprotección, los beta-carotenos, ¿no? La hidroxicloroquina o antimaláricos también son elementos bastante utilizados en este tipo de lesiones. Igualmente se puede utilizar la azatioprina, la talidomida, la ciclosporina, esta con resultados variables, ¿no? No, en algunos pacientes da buen resultado, pero en otros no. Y en casos intensos se recomienda incluso el uso de corticoides sistémicos, ¿no? Entonces, este es el tratamiento ante un hidroa basiniforme. Otra manifestación clínica es la dermatitis actínica crónica, llamada también reticuloide actínico, ¿no? Es una fotodermatosis, en este caso intensa, poco frecuente, relacionada con fotoalergenos exógenos. Es una enfermedad inflamatoria que encuadra dentro de los pseudolinfomas del tipo T, ¿no? Es decir, la manifestación clínica, como vamos a ver posteriormente, es un edema, eritema infiltrativo sobre la superficie cutánea que semeja bastante a un cuadro de una enfermedad de los pseudolinfomas, ¿no? Entonces, o de los linfomas, ¿no? Por eso es que se le denomina un pseudolinfoma, ¿no? Algo que semeja a los linfomas cutáneos. Afecta principalmente a varones en edad media o avanzada y es inducida por la radiación ultravioleta A, B y también por la luz visible. Y puede relacionarse con antecedentes de dermatitis atópica, alergia o dermatitis de contacto o también dermatitis seborreica. Entonces acá vemos el cuadro clínico de la dermatitis actínica crónica o reticuloide actínico, donde se caracteriza por la presencia de pápulas o placas edematosas, ¿no? Infiltradas, ¿no? en la superficie cutánea, ¿no? Que respetan las arrugas, ¿no? Los pliegues cutáneos. Entonces, en estos pliegues cutáneos no va a haber estas manifestaciones clínicas. Es una característica, entonces, de una dermatitis actínica crónica. El inicio es lento y progresivo y su evolución es crónica. Aparece, como es de imaginar, en zonas fotoexpuestas con tendencia a generalizarse y pueden dar incluso un eritema generalizado denominado eritrodermia, ¿no? Entonces, este es el cuadro clínico de una dermatosis actínica. Va a haber diferentes variantes de esta dermatitis actínica crónica, ¿no? Una que es las reacciones persistentes a la luz, que es una fotoalergia persistente, y en este caso el diagnóstico con fotopatches va a ser positivo, ¿no? El eczema fotosensible es un eczema crónico con fotosensibilidad,
en donde el fotoparche es negativo, ¿no? Y una dermatitis fotoalérgica crónica, ¿no? Que se caracteriza por erupciones en zonas expuestas y en este caso el fotoparche también va a ser positivo. Acá, ¿no? Las lesiones características de una dermatitis actínica crónica donde vemos un eritema, ¿no? Con lesiones edematizadas, ¿no? Acá en el tronco se ve un poquito más claro, ¿no? Lesiones eritematosas infiltradas en la superficie cutánea, que son las que caracterizan a este tipo de dermatitis actínica crónica, ¿no? Acá también, de una forma más generalizada, como lo dijimos anteriormente, puede producir una eritrodermia en la superficie cutánea, ¿no? Con una eritema e infiltración difusa en la piel. El tratamiento igualmente, la fotoprotección, los betacarotenos, la zatioprina o ciclosporina, los corticoides sistémicos asociados también a quimioterapia, a lo que como ya hemos visto se le denomina UVA, ¿no? Una asociación de la radiación ultravioleta del tipo A con la aplicación de soralenos gradualmente para producir una desensibilización de la superficie cutánea. Otro cuadro clínico es el prurigo actínico, ¿no? Que es una fotodermatosis inflamatoria crónica y poco frecuente, ¿no? Es causada por la incidencia de la radiación ultravioleta A y B y tiene una causa genética ligada al antígeno leucocitario humano DR4 que ocasiona un exceso de producción de un factor de necrosis tumoral tipo alfa en los queratinocitos de la piel, ¿no? En cuanto se refiere a la epidemiología, es bastante importante porque se ve que es un cuadro que aparece generalmente en la niñez y con remisión por lo general en la pubertad, aunque puede ser persistente durante toda la vida. Se observa principalmente en nativos americanos, ¿no? Es decir, en personas de nuestra área, es donde se presenta este tipo de patología denominada plúrigo actínico y tiene mayor incidencia en personas que viven sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, donde hay mayor incidencia de la radiación solar es que se presenta este tipo de patología, ¿no? Como vemos acá, ¿no? El cuadro clínico está representado por unas erupciones papulares o nodulares que producen bastante prurito y que pueden formar incluso placas, ¿no? Escoriadas, ¿no? En zonas fotoexpuestas, ¿no? Acá en el dorso de la nariz tenemos estas manifestaciones clínicas y que están también presentes en las mucosas, ¿no? Que afecta también la mucosa oral, por ejemplo, o la mucosa conjuntival, que van a ser también lugares donde se presentan estas manifestaciones clínicas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una afectación, además de la superficie cutánea, en las mucosas orales, en este caso, una queilitis que afecta a los labios de los pacientes, o también la afectación de las conjuntivas, ¿no? Produciendo una conjuntivitis. Acá unas fotos donde se ve más claramente la afectación a nivel de la piel con las lesiones papulares eritematosas, pero la conjuntivitis presentes también en estos pacientes, ¿no? Por una acción de la radiación ultravioleta del tipo A o tipo B, ¿no? Aquí en zonas expuestas, además de la cara, también en los brazos, donde vemos también estas manifestaciones clínicas. Acá la presencia de alteraciones, como un pseudopterigion, dicen los autores, ¿no? Con un engrosamiento en la conjuntiva ocular, ¿no? Que es producto de la radiación solar en estos pacientes que tienen esta alteración genética. Con el paso del tiempo, como este es un problema crónico, vamos a poder observar también engrosamientos en la superficie cutánea, a lo que llamamos liquenificación, ¿no? Entonces va a haber una liquenificación también por la cronicidad de las lesiones en estas superficies cutáneas. El tratamiento del prurigo actínico va a ser igualmente la fotoprotección,
el uso de corticoides tópicos, corticoides sistémicos cuando sean necesarios, la talidomina, ¿no? Que es un elemento inmunomodulador que tiene un efecto antiinflamatorio, la ciclosporina, la pentoxifilina, los antimaláricos y los betacarotenos, y la fototerapia y fotoquimioterapia, ¿no? Mediante la utilización de la radiación ultravioleta del tipo B, o lo que nosotros hemos manifestado también como PUVA. Otro grupo de elementos que caracterizan estas fotodermatosis son las genodermatosis, ¿no? Entonces es un grupo de lesiones caracterizadas por defectos en la reparación del daño del ADN y que tienen tendencia a la producción de carcinomas y melanomas en áreas expuestas, ¿no? Entonces, como vemos acá, hay una serie de manifestaciones que son las que tienen estas personas y que son generadas por la radiación ultravioleta o radiación ultravioleta del tipo A, ¿no? Vemos acá, una de ellas es el xeroderma pigmentoso, ¿no? Donde tenemos a pacientes que tienen un problema hereditario autosómico recesivo que genera este tipo de manifestaciones clínicas y que origina sensibilidad extrema a los rayos ultravioletas en la piel y los ojos, y que originan múltiples cánceres cutáneos, ¿no? Entonces, como vemos acá, un paciente de edad temprana, es un paciente, un niño, donde se presentan estas manifestaciones clínicas, ¿no? Por una sensibilidad exagerada a los rayos solares y que generan lesiones de cáncer en la piel, ¿no? Carcinomatosas en la piel, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Y laceraciones en la piel que probablemente sean lesiones cancerígenas, ¿no? Todo esto por una respuesta exagerada a la radiación solar. Otro cuadro clínico dentro de este grupo es el síndrome de Bloom, que dermatológicamente se caracteriza por una cara estrecha, una nariz prominente, ¿no? Y una erupción eritematosa, telangiectásica en cara y otras zonas expuestas al sol, ¿no? En este caso también hay una predisposición para una carcinogénesis de inicio temprano y recurrente en múltiples sistemas, no solamente a nivel de la superficie cutánea, sino también en otros órganos de la economía humana, ¿no? Otro es el síndrome de Cockayne, ¿no? Que se caracteriza por individuos por estatura baja, cara delgada, como vemos en la foto, los ojos están hundidos y dan la apariencia de un envejecimiento temprano, ¿no? Prematuro, ¿no? Y que genera también este cuadro una fotosensibilidad y una característica importante en este tipo de pacientes con síndrome de Cockayne es la anhidrosis, la falta de sudoración en la superficie cutánea. Otro cuadro clínico relacionado también con este tipo de patologías que a su vez se relacionan con la radiación solar es el síndrome de Rodman-Thompson. Como vemos acá en la foto, son personas que se caracterizan por un eritema facial característico, ¿no? En estas zonas, en las mejillas y en la región frontal, y tienen también la característica de tener talla baja, por un retraso en el crecimiento tanto pre y postnatal, ¿no? Entonces esta patología se manifiesta antes del nacimiento. Hay la presencia de cabello escaso, cejas y pestañas que pueden ser escasas o incluso también estar ausentes, ¿no? Como vemos acá, no hay cejas en este paciente, ¿no? Y que se caracteriza también por la presencia de cataratas juveniles, anomalías esqueléticas, defectos en el eje radial, envejecimiento prematuro y predisposición a ciertos cánceres igualmente. Otra manifestación clínica que también se relaciona con las radiaciones solares es el trastorno del metabolismo del triptófano, ¿no? Como vemos acá, es un raro trastorno congénito del metabolismo
del triptófano que se transmite en forma autosómica recesiva y se relaciona también con una fotosensibilidad exagerada en este tipo de pacientes. Hay otro grupo que son las dermatitis fotoagravadas, que son cuadros de base, ¿no? Que son personas que tienen alguna alteración en el organismo y que se manifiestan o que se agravan por la presencia de la radiación solar. Entre ellos tenemos el lúpulo eritematoso sistémico, la dermatomiositis, el pénfigo, las lesiones ampollares, también como el penfigoide, la enfermedad de Darier, la rosácea, el herpes simple y también la varicela, ¿no? Entonces, en todos estos cuadros van a ser agravados por la presencia de la radiación solar, ¿no? Vemos acá los lupus, ¿no? La dermatomiositis, pénfigos, que son lesiones ampollares, la enfermedad de Darier, la rosácea, que es una alteración vascular de la superficie cutánea que se agrava con el calor y la radiación solar. Igualmente también estas lesiones vesiculares de naturaleza viral que también son agravadas por la radiación solar. Entonces, en estos casos, como hemos visto, es bastante importante la utilización de fotoprotectores solares, ¿no? Entonces, muchas veces nuestro organismo tiene un cierto sistema de defensa ante la radiación solar, pero a veces esta radiación solar excede los niveles de protección natural que tiene nuestra superficie cutánea, ¿no? Entonces, en este caso, es necesario la utilización de una fotoprotección artificial o también denominada externa, ¿no? Entonces vamos a tener varios tipos de protección que nosotros vamos a poder utilizar para evitar el daño que el sol produce en nuestra superficie cutánea, ¿no? Uno, la fotoprotección física, que son elementos que actúan como barreras entre el sol y la persona. La fotoprotección biológica, generada por la propia persona frente al sol, ¿no? Elementos de defensa que nuestro organismo ejerce ante la radiación solar, y la protección química, que es la utilización de fotoprotectores que se aplican, que son sustancias que se aplican sobre la piel y que evita la radiación solar, la incidencia de la radiación solar en la superficie cutánea, ¿no? Entonces acá vemos un cuadro donde vamos a ver cómo podemos protegernos de la radiación solar. Uno, una recomendación importante es evitar la exposición directa a la luz solar 2 horas antes y 2 horas después del mediodía, ¿no? Entonces, como hemos visto, la radiación es más intensa cuando cae en forma perpendicular hacia la superficie terrestre, ¿no? Entonces, en este caso se recomienda evitar el sol 2 horas antes y 2 horas después del mediodía. Utilizar una ropa que proteja al sol, ¿no? Una ropa que tenga mangas largas, ¿no? Que nos proteja los brazos y que nos cubra la mayor parte de la superficie cutánea. Anteriormente se decía que el color de estas prendas para producir una buena fotoprotección es los colores claros, como el blanco, ¿no? Pero últimamente se habla de que es lo contrario, que más bien son las prendas oscuras las que nos van a proteger ante la radiación solar, porque justamente estas prendas oscuras van a tener la capacidad de absorber la radiación solar, ¿no? Utilización de productos tópicos, ¿no? Como las pantallas solares de amplio espectro, con un mínimo de protección solar de 30, ¿no? Y que además se debe evitar el sol mediante otras medidas, ¿no? Siempre buscar la sombra en los lugares donde haya mucha exposición al sol. Y también se recomienda el uso de accesorios como sombrillas, sombreros o también lentes, en este caso, para que haya una protección ante la radiación solar de los ojos. Entonces, lo que nos importa en esta clase, más que todo, es los fotoprotectores tópicos, ¿no? Que son preparados
farmacológicos que se aplican en forma tópica y que tienen la propiedad de absorber o reflejar la radiación ultravioleta y de esta forma atenuar los rayos solares. Hay una forma en que se mide el grado de protección solar. Es lo que nosotros llamamos el factor de protección solar de los diferentes compuestos que nos podamos juntar sobre la piel, ¿no? Entonces, este factor de protección solar es una relación entre la dosis mínima eritematosa de una piel protegida, ¿no? Sobre la dosis mínima eritematosa sobre piel no protegida. Entonces, cuando se hace el estudio de un determinado protector solar, se hace una comparación, ¿no? Entre la piel protegida con este protector solar y una piel no protegida. Y esta división nos va a dar el factor de protección solar que tiene esta sustancia química. Hay unos sistemas de medición del factor de protección solar. Uno es el denominado COLIPA, que es un sistema que generalmente se usa en Europa, ¿no? Y que considera que un factor de protección solar de 2 a 5 es una protección baja, de 6 a 11 moderada, de 12 a 19 alta, y de 20 en adelante es una protección bastante alta, ¿no? Una protección extrema. Pero sin embargo, en nuestro medio utilizamos más este sistema de medición, ¿no? Que es el dado por la FDA, donde considera que un factor de protección solar de 2 a 12 es mínima, de 12 a 30 es moderada y a partir de 30 es un factor de protección que nos da bastante protección ante la radiación solar, ¿no? Entonces acá vemos un cuadro bastante importante que nos relaciona el factor de protección solar con el nivel de fotoprotección que se puede presentar en la piel, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, que si nosotros usamos un factor de protección de 10, vamos a tener un determinado nivel de protección. Si nosotros a este fotoprotector de 10 lo comparamos con uno de 20, ¿no? De factor de protección de 20, entonces vamos a ver que la diferencia es bastante alta, ¿no? Un factor de 20 protege mucho más que un factor de un fotoprotector de factor de protección solar de 10. Pero sin embargo, se ve que cuando estos factores alcanzan el nivel de factor de protección solar de 30, y si por ejemplo a un factor de protección de 30 lo comparamos con uno de 40, vamos a ver que hay una mayor protección en el factor de 40, pero la diferencia no es tan grande con el de 30, ¿no? Igual, uno de 50, ¿no? Lo comparamos con uno de 30, va a haber cierta diferencia, pero no va a ser tanta como los fotoprotectores de menor factor de protección solar de 30, ¿no? Es por eso que se recomienda el uso de un factor de protección solar mínimamente de 30, ¿no? Entonces, un factor de protección solar de 30 ya nos va a garantizar un grado de protección bastante bueno en nuestra superficie cutánea. Los fotoprotectores van a clasificarse de acuerdo a su forma de acción, ¿no? Uno tenemos los fotoprotectores químicos, que son compuestos que absorben la radiación ultravioleta de energía alta mediante una reacción química. Es decir, que son elementos que una vez que reciben la radiación solar, en ellos hay una reacción química que permite absorber esta energía proveniente de la radiación ultravioleta y va a generar una protección de este modo ante la superficie cutánea. Y otros son las pantallas solares o también llamados filtros físicos, que su forma de acción es la de reflejar la radiación ultravioleta, es decir, son sustancias minerales que están suspendidos en un medio cremoso o acuoso y que son sustancias que van a reflejar, ¿no? Actúan como pequeños espejos que reflejan la radiación solar y producen una protección sobre la superficie cutánea. Estos son los
productos que tienen mayor protección, que garantizan una mayor protección de la superficie cutánea, pero el inconveniente es que muchas veces estos productos no dan un efecto cosmético deseable a las personas, ¿no? Son productos que generan una pigmentación bastante blanca, ¿no? Uno cuando se pone las pantallas en la piel, entonces se va a ver, se va a notar fácilmente que uno se ha puesto el protector solar por la generación de una capa, la presencia de una capa blanca sobre la superficie cutánea. ¿Qué características debe tener un protector ideal? ¿No? Uno que proteja ambas radiaciones, ultravioleta A, ultravioleta B, pero también es fundamental que haya una protección de la luz visible, no solamente ante la radiación ultravioleta A o B, sino también es importante la protección de la luz visible, ya que también esta luz visible produce alteraciones en la superficie cutánea, ¿no? Que biológicamente sea inerte, es decir, que no afecta, no haga ninguna alteración en la fisiología de la piel, ¿no? Químicamente debe ser estable y que sea cosméticamente aceptable, ¿no? Los que le decía anteriormente, a veces hay productos bastante buenos, pero que generan un efecto cosmético que no es muchas veces aceptado por las personas, porque justamente lo que les decía, ¿no? Por la generación de esta capa bastante blanca sobre la superficie cutánea y que se ha denominado también como el efecto mimo, ¿no? Los mimos pintan la cara de blanco, ¿no? Y es por eso que se relaciona con estas características que se presentan cuando se aplica este tipo de protectores sobre la piel. Hay que tener en cuenta también el vehículo, ¿no? Como ya ustedes deben saber, un producto farmacológico está siempre presentado por dos componentes, ¿no? Uno, que es la parte activa del medicamento, y otra es la sustancia en donde está disuelto el medicamento, ¿no? En este caso, esta parte de donde se diluye el medicamento o la sustancia activa es denominado el vehículo, ¿no? Es bastante importante también, aparte de la sustancia activa, elegir un vehículo adecuado para determinados tipos de piel, ¿no? Y en este caso es el responsable de otorgar la adherencia a la piel, ¿no? Es decir, la, 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 la durabilidad que pueda tener el protector solar sobre la piel está dada por el vehículo utilizado, ¿no? También debe ser un producto que otorgue aceptabilidad cosmética, ¿no? Que por lo menos cosméticamente sea aceptado y que también preserve sus propiedades fotoprotectoras, ¿no? Eh, Aquí un comentario donde debemos tener en cuenta siempre en todo proceso terapéutico tópico la elección de un vehículo adecuado, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de pieles en la población, ¿no? Desde pieles secas a pieles grasosas. Por ejemplo, en una piel seca, un vehículo adecuado sería un producto cremoso, ¿no? Que además de contener la sustancia activa, produzca cierta hidratación en el paciente para generar una mayor aceptabilidad ante el producto, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Si tenemos una piel grasosa, debemos utilizar sustancias más livianas como geles o lociones, ¿no? Que también van a generar una mayor aceptabilidad cosmética y una menor presencia de factores adversos que se pueden presentar con el uso de un vehículo erróneo o no adecuado para el tipo de piel. Un aspecto importante también es la resistencia que estos protectores deben tener al agua, ¿no? Que es la capacidad de permanecer sobre la piel, ¿no? En contacto con un medio húmedo, ¿no? Por ejemplo, en baños, piscinas, en el mar o también por efecto de la sudoración, es que estos productos deben tener cierta resistencia
para que no sean eliminados fácilmente. Hay otro grupo de fotoprotectores sistémicos, ¿no? Que no son muy utilizados, pero que de alguna forma van a generar una protección ante la radiación solar, que son los protectores sistémicos, ¿no? Son representados en este caso por los beta-carotenos, que ya hemos manifestado en el tratamiento de varias manifestaciones clínicas generadas por la radiación solar, ¿no? Que es un precursor de la vitamina A y que se presenta, que presenta acción frente a radicales libres, ¿no? Entonces va a haber una acción de destrucción de los radicales libres que, como hemos visto, son los responsables en muchos casos de la generación de estas manifestaciones clínicas ante la radiación solar, ¿no? Y también de agentes antioxidantes como las isoflavinas de la soya, ¿no? El té verde y el Polypodium leucotromus, que es un tipo de lecho en el cual se observó que sus hojas permanecían bastante verdes y frescas a pesar de la radiación intensa que estos vegetales reciben, ¿no? Entonces se hizo un estudio y se determinó que tienen una sustancia, ¿no? Que actúan como fotoprotectores en este caso, en estos vegetales, y que son utilizados actualmente como fotoprotectores sistémicos en los humanos, ¿no? Eso sería todo, chicos. Si hubiera alguna pregunta. A ver, Karina Pérez. Sí, doctor, tengo dos preguntas. La primera Dime. es en relación a la fitofotodermatosis que usted ha mencionado, ¿no? Que es por exposición a los sorialenos. Ajá. Ya, pero sí, mi pregunta más que todo iba, por ejemplo, a veces se produce una hipopigmentación en los dedos, ¿no? Momentánea, por quizás al pelar la cáscara de un cítrico o algo. Entonces, esto y aquí también tiene que seguir el tratamiento convencional de la fitofotodermatosis, ¿o no? ¿Y cómo me dices que hay una despigmentación de la piel por el uso de vegetales? Ajá, exacto. Ujú. Y que hay prurito y demás. Bueno, eso más que todo debe ser una reacción, una dermatitis de contacto, ¿no? Porque generalmente este tipo de los oralenos van a generar una pigmentación eritematosa sobre la piel, ¿no? Entonces hay un eritema inicial que posteriormente se resuelve, como ya lo hemos visto, con máculas pigmentadas, ¿no? Entonces, cuando hay una despigmentación y prurito, probablemente sea no un proceso relacionado con la radiación solar o con la radiación ultravioleta, sino probablemente sea una dermatitis de contacto más bien, ¿no? Ah, ok, Una ok. reacción, ¿no? Propia del vegetal sobre la piel, pero no relacionado con la radiación solar. No puede ser una dermatitis de contacto, incluso alérgica, ¿no? O irritativa o alérgica, ¿no? Que puede estar generado por este tipo de sustancias, pero como te repito, que no están relacionadas con la radiación solar. Ya, doctor. Y en el caso de esta fitofotodermatosis, no llegué a escuchar el tratamiento. ¿Cómo era el tratamiento? El tratamiento es más que todo eh, este, solamente tratar los síntomas, ¿no? Sintomático, porque este es un problema que se resuelve en el transcurso del tiempo, ¿no? En lo que produce mayor incomodidad a los pacientes y lo que asusta también es la presencia de esas máculas pigmentadas, ¿no? Pero esto es un proceso que evoluciona, desaparece y que dura más o menos un mes, mes y medio en su desaparición. En todo caso, se podría utilizar fotoprotectores, ¿no? Para producir un menor tiempo de evolución de esta enfermedad, para producir mayor rapidez en lo que se refiere a la mejoría en la eliminación de las máculas pigmentadas, ¿no? Pero es un proceso irritativo
que se genera, tiene su evolución clínica, posteriormente genera las manchas o las máculas pigmentadas y que van a desaparecer, como te repito, en un tiempo determinado, ¿no? En un mes a mes y medio se resuelve y no deja ninguna alteración en la superficie cutánea. Doctor, y usted en varias patologías ha mencionado el tratamiento con los fotoprotección, betacarotenos, antimaláricos y corticoides. ¿Cuál es el tiempo promedio para la administración de esos fármacos? ¿Y es todos Bueno, a la vez o preferimos tener un orden, ¿no? Quizás primero betacarotenos o con antimaláricos o corticoides, no sé. claro, dependiendo del tipo o de la gravedad de los síntomas, ¿no? Lo que se, y depende también del tipo de patología, ¿no? En muchos de ellos, como se ha visto, el tratamiento fundamental y genérico en todos ellos es el uso de fotoprotectores, ¿no? Porque justamente son eventos que se producen por incidencia de la radiación solar sobre la piel. Entonces, el primer elemento que debemos tener en cuenta es la eliminación del factor que lo está produciendo, ¿no? En este caso, la radiación solar. Entonces, seguidamente podemos utilizar cualquiera de los productos que les he mencionado, ¿no? Ya sea los betacarotenos, dependiendo también del cuadro clínico, ¿no? O también los antimaláricos y por último los corticoides, que son sustancias bastante buenas en el tratamiento de diferentes patologías, pero que como ya sabemos, producen muchas veces alteraciones en la fisiología hormonal de las personas, ¿no? Entonces, en este caso se puede reservar el uso de corticoides en personas que tengan síntomas o manifestaciones clínicas bastante intensas, ¿no? Bastante molestosas. Entonces, en estas personas se puede utilizar el uso de corticoides tópicos, pero lo más usado es, de acuerdo a la patología también, es el uso de betacarotenos o también de antimaláricos, ¿no? Es lo que más se recomienda para el tratamiento de este tipo de patologías en general. Doctor, y en la hidrobasiniforme, ¿cuál es el tiempo promedio? Hasta que desaparezca, ¿no? Es un problema que dura bastante tiempo y el tiempo promedio es para hasta la mejoría de los síntomas, ¿no? Más o menos un mes, 2 meses es el tratamiento que se debe utilizar y de acuerdo a las recidivas o recaídas que pueda tener el paciente, tratar nuevamente con estos productos, ¿no? Con la cloroquina fundamentalmente en este caso. Y la satioprina y talidomida también va al último, ¿verdad? Como última Claro, opción. sí, son productos más para patologías mucho más severas, ¿no? Pero lo que se tiene que usar como primera opción en este caso es la cloroquina, ¿no? Para el uso en el caso del hidroabaciniforme. Ya, doctor, y bueno, la última pregunta que tenía era más estética, o sea, a veces, por ejemplo, vamos, ¿no? a la playa y nos da el sol y quedan Ujú. unas marcas circunscritas a la zona donde no ha habido protección o donde no está tapado, ¿no? Con la ropa que vistamos. Esas marcas que son de diferente color, ¿cómo se puede desaparecer o ya prácticamente quedó ahí? Claro, mira, hay como hemos visto los bronceados que son inmediatos y diferidos, ¿no? Los inmediatos son los que se producen inicialmente a los pocos minutos de la exposición solar y los diferidos se presentan a las 24 horas, 72 horas después de la exposición solar, ¿no? En lo que tú me estás hablando son máculas pigmentadas, ¿no? Cuando son máculas pigmentadas van a tener el tiempo de evolución, después de un tiempo van a desaparecer, ¿no? Pero sin embargo, hay otras manifestaciones clínicas que son también caracterizadas por las manchas, ¿no? O máculas pigmentadas que nosotros hemos visto acá, son lo que nosotros llamamos los léntigos solares, ¿no? Y que son también manifestaciones clínicas de de la radiación solar, ¿no? En este caso, el tratamiento, además de la fotoprotección, puede hacerse con procedimientos dermatológicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos
un producto que es el nitrógeno, ¿no? Que es un gas que está en la atmósfera, que hay lugares donde licúan ese gas, entonces nosotros lo obtenemos mediante un líquido, o en forma de líquido, mejor dicho, ¿no? Entonces hay recipientes especiales donde se almacena este líquido que corresponde al nitrógeno líquido específicamente, ¿no? Y que nosotros podemos usar aplicando en las máculas pigmentadas en este caso, ¿no? Para producir una quemadura, se dice por frío, ¿no? Entonces se aplica un frío intenso sobre estas lesiones de tal manera que produce una quemadura superficial, ¿no? Y que va a producir un desprendimiento, ¿no? Una exfoliación de estas zonas posteriormente y que van a mejorar estas manchas producidas por el sol, ¿no? Entonces una forma de tratamiento de estas máculas es el nitrógeno líquido, ¿no? Entonces se produce, como les digo, la aplicación de una sustancia bastante fría, ¿no? A más o menos unos menos 80 grados centígrados, es lo que se dice que está este nitrógeno. Entonces se produce la quemadura. Esta quemadura va a generar una exfoliación posterior de esta parte de la piel y va a haber una mejoría en cuanto se refiere a la pigmentación, ¿no? Sin embargo, hay otras manifestaciones clínicas que de repente es lo que tú me estás preguntando, que son lesiones maculares acrómicas, ¿no? Son manchas redondeadas generalmente, pequeñas, en la superficie cutánea expuesta al sol, ¿no? Es bastante frecuente, por ejemplo, ver este tipo de manchas blancas en antebrazos en personas de edad avanzada, ¿no? Que son manifestaciones clínicas también de un fotodaño, ¿no? Entonces el sol no solamente produce manchas oscuras, sino también produce unas manchas blancas, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la hipomelanosis gutata, ¿no? Justamente es como si hubieran salpicado gotas de agua a la persona y haya generado este tipo de lesiones circulares, generalmente, como les digo, en la piel fotoexpuesta, ¿no? Es la hipomelanosis gutata, ¿no? O leucodermia generalizada en zonas fundamentalmente fotoexpuestas, que son manifestaciones también de un daño producido por la radiación solar. En este caso, estas hipomelanosis, ¿no? Son difíciles de tratar. Prácticamente no hay ningún tratamiento para estas máculas acrómicas que se presentan como consecuencia de la radiación solar, ¿no? Las manchas oscuras, sí, como les digo, se pueden tratar con el uso de nitrógeno líquido, ¿no? Que lamentablemente no podemos experimentarlo por esta situación, pero nosotros en el hospital contamos con este equipo donde aplicamos, es como un spray, ¿no? Hay un aditamento donde nosotros ponemos el líquido, el nitrógeno líquido, y como tiene la tendencia a formarse gas, entonces va a generar presión dentro de este recipiente, ¿no? Entonces tiene una válvula por donde sale ese gas, ¿no? Ese nitrógeno en forma de gas y se aplica en la superficie cutánea pigmentada y que genera, como le repito, una quemadura solar, una quemadura por frío y va a generar el desprendimiento de estas lesiones pigmentadas sobre la piel. ¿Es eso lo que me querías preguntar? Sí, doctor, sí era en parte Sí. eso, pero más mi pregunta estaba direccionada a lo que normalmente conocemos como quemaduras, o sea, esas marcas no definidas, largas que quedan y que son, cuando uno como que se retira la prenda, queda la señal, ¿no? De que ahí ha habido una quemadura se queda pigmentado. Entonces, eso sería por evolución natural y así quedaría la coloración, ¿verdad? Claro, como te dije, es el bronceado, ¿no? El bronceado, que si se da en ese mismo día o casi inmediatamente de la exposición solar, es un bronceado inmediato dado por una fotooxidación de la melanina que tiene un tiempo de duración de poco tiempo, no dura unas horas o máximo un día. Y el otro tipo de pigmentación es el bronceado diferido, ¿no? Que es por una
aumento de la síntesis de melanina, ¿no? Y una pigmentación más duradera, ¿no? Que se da a partir de las 24 a 72 horas y dura mucho más tiempo, ¿no? Entonces son pigmentaciones, en este caso, que van a tener una evolución y van a tener una determinada duración y que posteriormente van a desaparecer. Ya, gracias, doctor. Gracias. Ya. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Cómo diferenciar lo que es la reacción fotoalérgica de la urticaria solar idiopática? Porque más o menos escuché que en el cuadro clínico habían como abones pruriginosos en ambos. Claro, ahí más que todo es por el cuadro, la historia clínica, ¿no? Entonces hay que ver el tiempo en este caso te refieres a esta reacción fotoalérgica, ¿no? Una urticaria solar. Sí. Entonces, la manifestación clínica en este caso, aparte del prurito intenso, va a ser su variabilidad en la presentación que puede presentarse, ¿no? Y otra forma también de diferenciarlo es la aparición de estas lesiones no solamente en las zonas que están descubiertas, sino también su diseminación hacia las zonas descubiertas de la piel, ¿no? Entonces, eso sería una forma de diferenciar este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Las reacciones fotoalérgicas y en el otro caso de una reacción fototóxica sobre la piel. Son cuadros bastante parecidos, ¿no? En todo caso, que tienen ciertos elementos que lo pueden diferenciar, pero que todos son, como te repito, bastante parecidos y que están relacionados con la exposición al sol. Está bien, doctor. Sí, Doctor, otra pregunta. dime. Por ejemplo, yo he escuchado que lo que es el aceite de coco, algunos lo mencionan como un fotoprotector. ¿Qué tan cierto es? Y en todo caso, ¿qué tal eficaz es? Mira, no he escuchado del aceite de coco, ¿ah? En todo caso, como les he dicho anteriormente, los productos vegetales a veces sensibilizan más bien a una mayor reacción de la piel ante el sol. No te podría decir porque no he escuchado eso del aceite de coco, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, chicos, entonces creo que ya no hay más preguntas. Damos por concluida la clase y nos volvemos a reunir ahora en la noche donde vamos a desarrollar los cuadros clínicos, ¿no? Correspondientes a esta clase, pero también a la anterior, como quedamos anteriormente, para hacerla ahora en la noche, ¿no? Entonces, en un momento les voy a enviar los casos clínicos y nos volvemos a reunir ahora a las 8 de la noche. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias. Gracias, profesor. Me envían los casitos de hoy día. Gracias. Sí, en un ratito te envío, ¿ya? Ya, gracias, doctor. Buen día. Ya, chao, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, hasta luego.